Muy buenos días. Qué dicha y qué gozo tener a tantos de nuestros hermanos de diferentes congregaciones con nosotros. Sean todos bienvenidos. De la misma manera, tantas visitas también que nos honran con su presencia. Que nuestro Dios Todopoderoso nos continúe bendiciendo. Aún más hermoso es el motivo o la razón por la cual nos reunimos para adorar a nuestro Dios, rendirle honra y exaltación. Y en esta adoración continuamente, ¿verdad?, para meditar en su palabra y seguir conociendo más a Jesús. Como sabemos, hemos iniciado este viaje en el libro de Juan, en conocer más y más a Jesús. Quiero nos enfoquemos en Mateo 11:11 brevemente, porque en una ocasión nuestro Señor Jesús dijo lo siguiente: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Esta mañana veremos partes de esta grandiosa verdad sobre Juan el Bautista, que también trasciende a nuestros días, como vamos a ver dentro de poco. Nuestros días, que son obviamente los días del reino de Cristo, los días de su iglesia. El prólogo de Juan, que ya abarcamos, Juan 1:1 al 18, nos indicó que Juan el Bautista vino a dar testimonio de la luz del Mesías. Él no era la luz, dice Juan 1:7, sino que vino para dar testimonio de esa luz. Pero ahora, en esta sección que vamos a ver en esta mañana, vamos a ver que el apóstol Juan describe ese testimonio. Así que vamos a ver en el mismo la identificación de Juan el Bautista, la inmersión y su misión. Estos tres grandes aspectos que vemos en Juan 1:19 al 34. Comenzamos con la identificación de Juan el Bautista, y lo primero que notamos en el texto, versículos 19 y 20, es que él no es el Cristo. Él no es el Cristo. Juan 1:19 y 20 dice: este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Los judíos aquí se refieren a los líderes religiosos de aquellos días, de la nación judía. Ellos no entendían quién era Juan el Bautista. No entendían muchas cosas, como vamos a ver. Y por eso envían, dice, a sacerdotes, obviamente descendientes de Aarón, y levitas. Básicamente los levitas se dedicaban a la música o a ser policías, ¿no?, del templo en aquellos días. Todos los sacerdotes eran levitas, pero no todos los levitas eran sacerdotes. Para ser sacerdotes tenían que ser de la casa o descendiente de Aarón. Y estos van para investigar la identidad de Juan. ¿Quién era este Juan? ¿Por qué predicaba lo que predicaba? ¿Por qué hacía lo que hacía? Interesantemente, estos levitas, dice Juan 1:24, eran de los fariseos. Nos da más detalles de estos líderes religiosos que venían a entrevistar a otro levita, porque recordemos también que Juan el Bautista era hijo de un sacerdote, descendiente de Aarón, de Zacarías. También era un levita, Lucas 1:5. ¿Qué está pasando con este hombre? ¿Quién eres? Ellos querían saber, obviamente, quién era él. Pero vemos en el versículo 20 la respuesta de Juan. Dice: confesó y no negó. Si no confesó, yo no soy el Cristo. Aparentemente aquí se asume que ellos estaban pensando: bueno, ¿será que este es el Cristo? Este es el ungido, este es el Mesías. Recordemos, la palabra Cristo viene del griego, que significa ungido. La palabra Mesías
es hebrea y significa ungido, significa lo mismo, Cristo y Mesías, ungido, haciéndose referencia a esa figura que vendría y que los judíos esperaban, especialmente durante esos días de la opresión romana. Pero como vamos a ver aquí y en el resto de Juan, no lo tenían claro los judíos, quién era exactamente el Cristo o el Mesías. Porque algunos pensaban que iba a ser un Mesías davídico, un rey que iba a venir a librarlos de la opresión, que iba a reinar como lo hizo pues el mismo David en tiempos del Antiguo Testamento. Mientras que otros pensaban que iba a ser un Mesías sacerdotal, como por ejemplo la comunidad de Qumran, entre otras ideas que había en aquellos días. Pero obviamente Juan el Bautista, entendiendo estas cosas, entendiendo también quién era él y su rol, dice: yo no soy el Mesías, yo no soy el Cristo. Él no era la luz, Juan 1:7, sino el proclamador de esa luz. Lo segundo que vemos es que él no es lo que los judíos pensaban que era él, o lo que los judíos esperaban, tal vez. Versículo 21 dice: le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y él respondió: no. Más confusión para ellos. ¿Quién es este hombre? Ante la negativa de Juan, los sacerdotes y levitas van a otra figura escatológica o de los últimos tiempos. Eso significa la palabra escatológica. Ellos sabían que iba a venir en los últimos tiempos el Cristo. Ya nos dijiste que no eres. Pero también ellos entendían que iba a venir el Elías, Malaquías 4:5, quien Dios obviamente predijo que iba a venir en los últimos tiempos. Y obviamente esta era como la pregunta más natural, la pregunta siguiente más natural. Porque cuando nosotros comparamos, por ejemplo, Marcos 1:6 con Segundo de Reyes 1:8, voy a apuntarlo y verificarlo brevemente, podemos ver que hay una similitud entre Elías tisbita y Juan el Bautista. Su vestimenta. Ambos tenían vestido de pelo y tenían un cinturón, ¿verdad? Una correa en sus lomos o cintura. Tenían una vestimenta muy particular, llamativa, obviamente, extraña. Sin embargo, Juan contesta: no soy el Elías. Interesantemente, Jesús identificó a Juan el Bautista con Elías. Si nosotros vamos a Mateo 11:14, Mateo 17:12, Marcos 9:13, entre otros, podemos ver justamente eso. Jesús identificó a Juan el Bautista como el Elías que había de venir. La pregunta entonces, ¿por qué se niega Juan el Bautista aquí a esa identidad? Bueno, su negativa aquí puede referirse a que no tenía total conocimiento de su identidad profética, o, que es lo más probable, esto segundo, simplemente él no era Elías literalmente. ¿Qué era lo que algunos pensaban y esperaban en aquellos días? Los judíos tenían en su mente de que Elías no había muerto. Recordemos que fue llevado, ¿verdad?, al cielo. Y decían: no, él está vivo. Y así como dice Malaquías 4:5, así mismo va a venir. Eso es debatible. Evidentemente, cuando alguien pasa de esta vida a la otra, eso se llama muerte. Por eso digo, es debatible. Pero ese es el pensamiento que ellos tenían, que el mismísimo Elías iba a venir. No, evidentemente, Juan el Bautista no era exacta y precisamente el mismo Elías. No lo era. Así que eso es lo más probable a su respuesta. Entonces, no es el Elías que también esperaban aquellos días. Pero luego ahora van con otra figura. Dice: ¿eres tú el profeta? Noten que dice: eres tú el profeta, refiriéndose obviamente a uno. Y eso hace referencia a Deuteronomio 18:15. ¿Qué ocurre? En la Escritura se esperaba también otra figura, que era llamado el profeta, como Moisés.
Moisés mismo en Deuteronomio 18:15 dice que iba a venir un profeta como yo. El Señor va a levantar un profeta como yo. A él deben oír. A él deben oír. Y obviamente esta figura era relacionada con el Mesías, con el Cristo. Pero al ser cuestionado sobre esa figura, Juan insiste diciendo: no, tampoco soy aquel profeta como el Mesías. Obviamente sabemos que esa figura es Jesús. Hechos 3:22, Hechos 7:37. Vemos en esas dos predicaciones respectivamente Pedro y Esteban diciendo que Cristo es ese profeta como Moisés que iba a venir y que a él había que oír. Que eso es exactamente lo que también leemos en Mateo 17:5, en la transfiguración de Jesús. ¿Quiénes aparecen allí casualmente? Elías y Moisés. Ya Pedro y compañía se estaban, ¿verdad?, apurando para hacer un tipo de reverencia, y en ese mismo momento, ¿qué hace Dios? Cubre con una nube a estas dos figuras y dice: no. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oí. En otras palabras, él es el profeta como Moisés. Entonces, ¿quién eres? ¿Quién eres? Él es la voz que clama en el desierto, versículo 22. Dice, le dijeron: pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a lo que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Obviamente habían hecho un largo viaje. En el contexto vemos que estos venían de Judea y muy probablemente Juan el Bautista estaba ubicado en un área del norte de Palestina, de Galilea. Y habían hecho un viaje larguísimo como para irse sin tener respuestas. ¿Quién eres entonces? ¿Qué dices tú de ti mismo, no? Versículo 23 dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. No podían volver estos levitas y sacerdotes sin tener respuestas. ¿Y Juan cómo responde? Responde con Isaías 43, cuyo contexto habla de ese terreno nivelado para el éxodo desde Babilonia hasta Judea de los cautivos. De eso habla. Y Juan obviamente aplica esa idea a su misión de introducir a quien traería la última redención o el último éxodo, la última liberación de esclavitud, obviamente de los pecados. Impresionante lo que hace. Yo soy la voz que clama en el desierto, enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. ¿Quién es Juan? Él es la voz de Dios, que iba a preparar ese camino para quienes, para todos. Como vimos antes, aún da testimonio Juan el Bautista, hasta el día de hoy da testimonio. ¿Y qué mejor descripción de ese testimonio que la de su propio padre? Sí, justo cuando había nacido Juan el Bautista y estaba ese bebé enfrente allí de él, Zacarías, el sacerdote y padre de Juan, lleno del Espíritu Santo, vamos a ver qué dijo sobre esa misión que iba a tener, o esa identidad de él. Para ser más específico, Lucas 1, 76 al 79. Esta es la mejor descripción, este es el mejor comentario de Isaías 43 que aplica a Juan así mismo. Lucas 1, 76 al 79 dice: y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Qué tremenda e impresionante identidad. Él es esa voz que iba a declarar todo eso. Así que ese es Juan. Vamos a ver ahora, aparte de su obra, la inmersión de Juan.
Regresamos a Juan, capítulo 1, y leemos ahora los versículos 24 y 25. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Entonces, estos dos versículos, lo primero que nos indican es un concepto en particular que tenían los judíos sobre la obra de Juan, sobre su bautismo. Eso significa bautismo, inmersión, ¿ok? Y ellos tenían un concepto al respecto. Si había algún grupo de personas en aquellos días que sabían sobre rituales de purificación, eran los levitas. Eran los levitas, especialmente los sacerdotes. Entonces aquí tenemos otro levita bautizando sin nuestra autorización. Encima nos dice que no hay ninguna de estas figuras que estamos esperando. ¿Por qué bautizas? En otras palabras, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Estos fariseos no entendían. No entendían por qué Juan bautizaba si no se identificaba con ninguna de esas figuras, Cristo, el Elías o el profeta, que ellos esperaban. Simplemente no podían divorciar una cosa de la otra. Si no lo hace con nuestra autoridad, seguramente es una de esas figuras escatológicas. Si no es ninguna de esas figuras, entonces, ¿quién te mandó a hacer eso? ¿Con qué autoridad lo haces? Ahora, otra razón llamativa aquí es, para las autoridades, no era el hecho de que el bautismo mismo era algo nuevo. Eso no era nuevo en aquella sociedad. Esos rituales de purificación no eran nada nuevo. Pero sí era nuevo la manera en que era administrado. En aquellos días existía lo que se le llama como el bautismo de prosélitos. Persona no judía que quería hacerse judío o practicante del judaísmo tenía que hacer dos cosas. Como iniciación, tenía que circuncidarse y luego tenía que bautizarse. Pero era autoadministrado, es decir, esa persona ella misma se tenía que bautizar, sola, ella misma se bautizaba. De hecho, la comunidad de Qumran también practicaba, dice, bautismo, esa inmersión, pero lo hacían diariamente, todos los días. Todos los días lo hacían, esos judíos. Pero de nuevo, autoadministrado, ellos mismos se sumergían. Ahora aquí tenemos a alguien que lo administra, era Juan mismo que bautizaba a las personas. Y obviamente eso era diferente. Así que no entendían nada de lo que estaba pasando. Ahora, vamos a ver ahora el medio por el cual él bautizaba, que tampoco era extraño. Juan les responde, recordemos la pregunta: ¿por qué puedes bautizar si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua. Eso no responde la pregunta, pero sí la responde. Vamos a ver luego. Pero analicemos esto. La respuesta de Juan seguramente les causó cierta más confusión, más confusión, porque no contesta directamente, pero sí contesta implícitamente. Dice: yo bautizo con agua. En Juan 3:23 leemos que bautizaba en un lugar donde había muchas aguas, obviamente del río Jordán, como también leemos en los sinópticos, por ejemplo Marcos. Pero aquí hace referencia al medio, el medio que utilizaba. El medio que utilizaba era agua, que tampoco era extraño para ellos. ¿Okay? Pero lo interesante, por ejemplo, en Marcos 1, 4 y 5, es que leemos que este bautismo era de arrepentimiento y para perdón de pecados. Y él lo administraba. Obviamente llamaba mucho la atención. Pero era el mismo medio que utilizaban otros grupos en aquellos días, como los mismos judíos, con el bautismo prosélito, y lo de la comunidad de Qumran. Pero el apóstol Juan hace esta mención porque luego va a contrastar a alguien que va a bautizar con otro medio. Y veremos dentro de poco. Pero aquí la pregunta es: ¿respondió Juan la interrogante de estos sacerdotes y levitas? Sí, pero no como ellos lo esperaban. Vamos a ver que esa inmersión también conducía a una figura en particular. Juan responde
yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Mucha confusión para ellos, ¿no? Pero Juan responde implícitamente. Al hablarles de aquel que era superior a él, porque era antes de él, pero venía después de él, está haciendo referencia a la preexistencia del Cristo, del ungido, del Mesías, de Jesús. Por lo tanto, lo reconoce como una divinidad, como la divinidad. Corrijo. Y obviamente, al hacer esto, él está dando a entender que su autoridad viene de Dios. Él lo hacía porque venía de Dios. Como luego explica en Juan 1:33, que pronto vamos a ver en escasos minutos. Él dice claramente que esa autoridad venía de Dios. Entonces, aquí Juan reconoce que Jesús es superior a él. Y esa es la respuesta que le da a estos fariseos. Ahora, algo que llama la atención aquí también es la identidad y relación que tiene Juan el Bautista con el Cristo. Porque dice, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Hermanos, en aquellos días, los esclavos de los hogares estaban encargados de llevarle las sandalias a sus amos. Pero Juan dice aquí, yo no soy digno siquiera de desatarle esa correa de su sandalia. Se hace inferior a un siervo de un hogar. ¿Y sabe qué es la implicación allí? Juan está dándonos a entender que él no era digno siquiera de ser esclavo de Cristo. Pero ¿qué entendimiento tiene entonces Juan Bautista de Jesús? Que Él es Dios, evidentemente. Reconoce su identidad divina. Y eso dice muchísimo. Ahora, hemos visto la identidad, inmersión. Veamos ahora su misión, que está muy arraigado a lo que hemos visto anteriormente. Versículos 29 al 34. ¿Cuál era la misión de Juan el Bautista según estos pasajes? Primero, distinguir al Cordero de Dios. Juan el Bautista identifica públicamente a Jesús con una figura muy importante. Leamos Juan 1:29. El siguiente día vino Juan a Jesús, que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, preexistencia, porque era primero, es superior a mí. La misión de Juan era distinguir al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan, inspirado, utiliza esa figura del Cordero Pascual. ¿Recordamos qué ocurrió en Éxodo 12? Antes, justo antes del Éxodo, en el cual en esa última plaga Dios había dicho: cada una de las familias de ustedes debe ofrecer un cordero sin mancha, utilizar su sangre y ponerla en los marcos de sus casas, porque el Señor va a venir, ¿verdad? Su ángel va a venir y va a destruir los primogénitos. Aquellos que no tengan esa sangre serán destruidos. Aquellos que tengan esa sangre, dice, Pascua, va a pasar por alto. Va a haber perdón, va a haber liberación. Exactamente lo que capítulos más adelante vamos a leer de Jesús. Durante la Pascua, nuestro Señor Jesucristo fue ofrecido como ese Cordero que quita el pecado del mundo. Él es el Cordero Pascual en última instancia. Así lo identifica. Pero también es muy probable que Juan el Bautista alude al sirviente sufriente
e inocente de Isaías 53, versículo 7, podemos ir brevemente allá, en donde leemos que este es como cordero que fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. En el mismo contexto leemos cómo Dios cargó, dice, los pecados sobre él. Juan el Bautista habla claramente de esa obra redentora del que venía después de él. Y hay algo más que nos dice en estos versículos. Juan el Bautista está en segundo plano aquí. Él se enfoca totalmente en Jesús. Él se humilla en todo el buen sentido de la palabra delante de la preexistencia de este Logos, de esta luz. Él tiene muy claro cuál es su rol. Su rol es distinguir al Mesías, aquel que es superior a él, aquel que es eterno, aquel que va a salvar al mundo. Eso nos dice mucho sobre él. Pero aún más, también vino para revelar al más grande que él. Versículo 31 dice: yo no le conocía, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Aquí termina, ¿verdad?, de responderle a los judíos. Es decir, parte de la misión de Juan el Bautista era manifestar, y esa palabra manifestar significa revelar, mostrar, dar a conocer. ¿A quién? Al Mesías, al Cristo. Algo interesante que vemos también aquí es que dice Juan que no lo conocía. Pero ¿cómo es eso que no lo conocía? Si por ejemplo sus madres, dice Lucas capítulo 1, que tenían algún parentesco, ¿no? Lucas 1:36, Lucas 1:42 y 43. Sus madres tenían algún parentesco, no sabemos qué parentesco específicamente tenían. ¿Pero cómo que no lo conocía? Bueno, no lo conocía como el ungido, como él luego explica en los siguientes versículos, pero sí sabía quién era Jesús, evidentemente. Y justamente, importante aclarar que de ese término que encontramos en Lucas, uno de parentesco entre María y la madre de Juan, surge esa tradición, ¿no?, de que Jesús y Juan el Bautista eran primos. Pero no sabemos eso realmente. La palabra parentesco allí en el original es una palabra general, puede referirse a familia, pero también puede referirse al mismo clan o tribu. Sabemos que eran levitas. María era de la tribu de Leví. Así que no sabemos a ciencia cierta, pero lo que sí sabemos es que la misión de Juan era revelar al más grande que él, y por último testificar sobre el ungido Hijo de Dios. Versículos 32 al 34 dice: también dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Dice: yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi, dice Juan, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Entonces, obviamente, ahí no se nos responde cómo es que no lo conoció. No lo conocía como el ungido de Dios. Obviamente, cuando dice estas palabras, Juan nos traslada a esa, nos recuerda a esa situación en la cual Jesús vino a él y Juan lo bautizó. Y ya por revelación Dios le había dicho: al que tú veas posar el Espíritu Santo sobre él y permanecer en él, este es el ungido Hijo de Dios. Ahí obviamente reconoce que este es el ungido Cristo, Hijo de Dios. Y Juan da testimonio sobre esa realidad. Este es. Y el testimonio de Juan es muy claro. Jesús es el Cordero de Dios, superior a él, y el ungido Hijo de Dios, el único contraste que puede bautizar con o en el Espíritu Santo. Entendemos por qué Juan dice antes: yo bautizo con agua o en agua, pero viene uno después de mí. En otras palabras, ustedes judíos se están preocupando porque esta autoridad, yo hago esto, pero viene uno que es más grande que todos nosotros, y él va a bautizar
en o con el Espíritu Santo. O sea, a Él tenemos que oír. ¿Qué nos enseña todo esto, hermanos? ¿Qué significado tienen estos versículos, este testimonio de Juan? Bueno, la enseñanza que ganamos aquí en una frase, hermanos, es que todo se trata de Él, no de nosotros. Todo se trata de Cristo, no de nosotros. Esa fue la actitud y conducta de Juan. Y aquí vemos obviamente que nuestra identidad está y debe estar en Cristo. Ese es el significado para la iglesia hoy, para nosotros hoy, que vemos en Juan. Hemos visto que hubo un tiempo en que Juan el Bautista no conocía a Jesús como el ungido, como el preexistente Logos, aunque trabajaba, obraba y predicaba por Él y para Él. Pero obviamente, una vez Él lo conoce, su vida es aún más transformada por lo que nos expresa sobre Él mismo. Una vez que el Padre le revela que este es el Cristo, su identidad y vida llegan a su plenitud. Leíamos hace un momento Mateo 11:11, de los nacidos de mujer no hay otro como Juan. Si nos trasladamos a esos días entonces y le preguntamos a Juan, ¿quién eres? ¿Qué nos respondería Juan? Bueno, según el texto vemos que nos respondería algo como esto: yo soy la voz de uno que clama o testifica para enderezar el camino de mi Señor. Juan 1:23-24. ¿Y por qué Juan hace eso? Bueno, porque Él es antes de mí y es primero o mayor que yo. Es decir, Él es eterno. Juan 1:27-30. ¿Qué más? ¿Por qué? ¿Por qué más hace esto? Bueno, porque Él es el ungido Hijo de Dios. Y por estas razones yo no soy digno siquiera de desatar esa correa de su sandalia. No soy digno de ser siquiera su más bajo esclavo. Hermano, la humildad de Juan aquí no es esa buena modestia. No, él verdaderamente reconoce a Jesús como su Señor y su vida completa pasa a ser gobernada por Él. Su identidad está en el Cristo. La pregunta es, ¿quiénes somos nosotros individualmente ante la persona de Jesucristo? Esta es una pregunta que debemos responder individualmente cada uno de nosotros. ¿Quiénes somos nosotros individualmente ante la persona de Cristo, ante esa maravillosa y hermosa realidad de la existencia del Hijo de Dios? ¿Quiénes somos nosotros individualmente? Iglesia, nosotros hemos obedecido el Evangelio. Hemos entonces dejado atrás el yo viejo y ahora somos el yo nuevo, ¿no es así? Porque hemos reconocido a Cristo en nuestra vida. Entonces, ¿quiénes somos en Cristo? Somos una nueva criatura, creada en Él, por Él y para Él. Y somos revestidos de Cristo, como enseña Gálatas. Vamos allá, por favor, brevemente. ¿Quiénes somos nosotros ante la gloriosa, hermosa y maravillosa realidad de la existencia del Hijo de Dios? Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. ¿Estamos muertos? Mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si nosotros estamos en Cristo, nuestro yo está muerto. Quien vive debe ser Cristo. Amén. ¿Quiénes somos nosotros entonces individualmente ante la persona de Jesucristo?
Si hemos obedecido el Evangelio, más vale, hermanos. Y le doy una razón nada más, por gratitud, que estemos en Cristo y permanezcamos en Cristo como nueva criatura, siguiéndolo a Él, muriendo nosotros cada día más y haciendo que Él viva cada más en nuestras vidas. Pero si hay entre nosotros aquellos que están fuera de Cristo, aquellos que no han obedecido el Evangelio, tengamos presente, no podemos gozar de sus bendiciones. Y Jesús nos llama, los llama a Él. Entonces vemos que nuestra identidad, cristianos, está estrechamente relacionada a la de Cristo. Así que nunca dejemos de reconocerlo como nuestro Señor, Salvador y Dios. ¿Amén? Nuestra identidad está y debe estar en Cristo. Pero por último, también nuestra misión como nuevas criaturas en Cristo es dar testimonio de Cristo como lo hizo Juan. Juan el Bautista no pudo hacer otra cosa que dar testimonio de Cristo y preparar los corazones de las personas para que lo recibieran. Pese a los cuestionamientos de las autoridades, pese a lo que le costó, hermanos, le costó su cabeza, y pese a lo que pensara el mundo de él. ¿Recordamos lo que decían los judíos de él? Este tiene demonio. De su vestimenta está loco. Es un raro. Pero ¿qué leemos sobre él? Leemos que él confesó y no negó. Si no confesó, públicamente dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. También dijo: este es aquel de quien yo dije. Y también dice: yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. ¿Qué otra cosa podríamos aprender aquí, hermanos? Que nuestra misión en Cristo es testificar de Él, dar testimonio de Él, tanto en palabras y en obras. Juan el Bautista condujo las personas a Cristo, no a Él. No a Él, pues sabía que su rol como enviado de Dios no se trataba de Él, sino de Cristo. Qué grandiosa lección, ¿no? Qué grandiosa lección para hoy, dirigentes, miembros en general de la Iglesia de Cristo. Aprendemos que nuestra labor no se trata de nosotros, se trata de Cristo. La iglesia crecerá y madurará cuando sus miembros, en lugar de pensar en sí mismos, compararse entre sí, enfocarse en logros humanos, etcétera, 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 se determinen a exaltar a Cristo. Y por supuesto, a determinar a servir con genuina humildad a la iglesia y al prójimo en general. Hermanos, se trata de Cristo, no se trata de usted, no se trata de mí, no se trata de nuestros roles, no se trata de nuestro género, no se trata de nuestra posición, se trata de Cristo. No se trata de nuestros deseos, nuestros pensamientos, nuestras preferencias, nuestras opiniones, se trata de Cristo. Y con ese pensamiento de humildad, de verdadera humillación, debemos servir a Cristo, a su iglesia y a la comunidad, con amor, con gracia. Pero más allá de esto, la principal lección que aprendemos de Juan el Bautista es dar testimonio de las buenas nuevas del Evangelio, de la persona, vida, muerte, resurrección, ascensión y amor, eterno amor de Jesucristo. Con valentía, con coraje, con firmeza, con lealtad, con verdad, con amor, así como lo hizo Juan. Qué desafiante llamado para la iglesia hoy, ¿no es así? Cuando es más fácil escondernos, poner excusas, avergonzarnos. Oh, hermano, espero en el Señor que eso jamás ocurra. Pena
vergüenza, timidez, inseguridad. Hacemos bien en recordar las palabras del mismo Jesús, el mismo Dios eterno encarnado. Mateo 10:32. Y con esto vamos terminando. Vayamos allá. Mateo 10:32. Dijo Jesús a sus discípulos en el mismo contexto de proclamarlo a Él, de proclamar el reino a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Nuestra misión es dar testimonio de Cristo. Hermanos, el testimonio de Juan es un testimonio de fe. Eso es lo que hemos visto. El testimonio de Juan nos ha enseñado que nuestra identidad, misión está en Cristo y para Cristo. No permitamos que esta vida y sus distracciones redefinan quiénes somos y quiénes debemos ser, sino más bien que sean estas verdades, ese motivo, esas razones, ese ánimo para estar y permanecer en Cristo y para dar testimonio de Él, para confesarlo a Él siempre. Amén. Amén. Oremos. Eterno y buen Dios de los cielos, Dios todopoderoso, gracias le damos, bendito Dios, por el testimonio de su siervo Juan, por llenarnos de convicción, de fuerza, Padre, de valentía, de coraje, para permanecer en su Hijo amado, aquel que vino a darlo todo por nosotros, como también para, sin vergüenza, sin pena, sin timidez, testificar de Él y ayudar a otros también a transformar sus vidas. Gracias damos, Padre, por estas verdades y rogamos que usted nos ayude a cultivarlas en nuestro corazón, para que así como iglesia podamos ser esa luz que usted espera que seamos y que podamos llevar ese mensaje de salvación a otras personas, para que ellas también puedan venir a su Hijo amado Jesucristo. Ayúdenos, Padre, también a cultivar esa humildad, esa genuina humildad de Juan, para verdaderamente servir con amor y gracia los unos a los otros en Cristo, como también aquellos que son de afuera. Esto rogamos, bendito Dios, para que se haga conforme a su voluntad y no la nuestra, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor nos siga bendiciendo, hermanos.